Proverbio del día, busquemos la sabiduría, comentario a Proverbio 1 de bendición. En este capítulo tenemos 1, el título del libro que muestra el autor y el objetivo, versículos 1 al 6. 2, el primer principio encomendado a nuestra consideración, versículos 7 al 9. 3, una precaución necesaria acerca de las malas compañías, versículos 10 al 19. 4. Una representación fiel y viva de los razonamientos de la sabiduría con los hombres y de la ruina segura que les espera a los que se hacen los sordos a esos razonamientos, versículos 20 al 33. Versículos 1 al 6. 1. ¿Quién escribió estos dichos sabios y sentenciosos? Versículo 1. Leemos que son proverbios de Salomón, cuyo nombre significa pacífico. David, cuya vida estuvo llena de fatigas y aflicciones, escribió un libro de devoción, Salmos, pues como escribe Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Salomón, que llevó una vida pacífica, escribió un libro de instrucción, porque cuando las iglesias tenían paz, eran edificadas. Hechos 9:31. En tiempo de paz debemos aprender y enseñar a otros lo que debemos practicar en tiempos de aflicción. Era hijo de David, había sido bendecido con una buena educación y se había orado por él. Salmo 72:1. Efecto de ello era su sabiduría y sus buenos servicios. Fue rey de Israel, única vez que se le llama así en los libros sapienciales. Compárese con Eclesiastés 1:1. Todo el mundo deseaba ir a ver a Salomón para ir a oír su sabiduría. Primera de Reyes 10:24, la cual era mayor que la de todos los orientales. Primera de Reyes 4:30. 2. Estos proverbios fueron escritos, versículos 2 al 4, para uso y beneficio de todos. Este libro nos ayudará a. Para formarnos nociones correctas de las cosas y tener ideas claras y distintas, a fin de que sepamos cómo hablar y actuar con prudencia. B. Para distinguir entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal. C. Para ordenar rectamente nuestra conducta. Versículo 3. Este libro nos dará el conocimiento que puede disponernos para dar a cada uno lo suyo, a Dios lo que es de Dios en todos los ejercicios de devoción y a los hombres lo que a los hombres se debe. 3. Son útiles para todos, pero están destinados especialmente a los simples. Versículo 4. Es decir, a los que se dejan llevar fácilmente por las opiniones de otros, por tanto son presa de la indecisión. Con estos proverbios adquirirán la instrucción necesaria para ser sagaces y evitar pecados en los que la ignorancia juega un gran papel. B. A los jóvenes. La juventud abunda en vitalidad, pero también en juicios precipitados, faltos de la necesaria ponderación. C. También los sabios aprenderán aquí, pues el verdadero sabio es el que sabe que no sabe nada como se debe saber. Compárese con 1 Corintios 8:2. Si estudian este libro, aumentarán su saber, versículo 5, y adquirirán, si ya tienen alguna discreción, destreza. El vocablo hebreo indica experiencia en manejar el timón de un barco. En otras palabras, saber qué curso tomar en cada ocasión y circunstancia de la vida. D. Todos ellos aprenderán, versículo 6, a entender proverbios, etc., es decir, a interpretar los diferentes estilos y géneros literarios y las llamadas figuras de dicción. Versículos 7 al 9. En estos versículos expone Salomón el principio y fundamento de todo el libro, que puede resumirse en dos frases: temer a Dios y honrar a los padres. 1. El principio del conocimiento es el temor a Yahvé. Versículo 7. La base de toda sabiduría verdadera es el temor de Dios.
La frase aparece con ligeras variantes en Job 28:28, Salmo 111:10, Proverbio 9:10 y Eclesiastés 12:15, por donde vemos que conocimiento y sabiduría son a este respecto sinónimos. Aunque conocimiento expresa una experiencia íntima, personal y práctica, no meramente intelectual propia de la sabiduría, que es de lo alto. Santiago 3:12, equivalente al saber de salvación de 2 de Timoteo 3:15. La frase temor de Yahvé ocurre 15 veces en este libro y, como ya sabemos, significa respeto o reverencia que incluye acatamiento u obediencia. Así pues, el verdadero sabio comienza por respetar y obedecer a Dios. Por contraste, versículo 7b, los necios, hebreo evilim, los mentalmente tontos y moralmente irresponsables, como comenta el Dr. Riley, desprecian la sabiduría y la corrección. 2. A este principio sigue el honor a los padres, el cual se manifiesta primordialmente en la atención que se presta a los consejos y avisos de los progenitores. Versículo 8. Notemos aquí 3 detalles sumamente importantes e interesantes. A. Salomón supone aquí que los padres cumplen con su deber de enseñar y corregir a sus hijos, y en el decurso del libro va a insistir en la necesidad de cumplir con este deber. B. Exhorta a los hijos a escuchar, a someterse y agradecer la corrección, reprensión, disciplina, etc. del padre. El vocablo hebreo musar es el mismo del final del versículo 7 y corresponde al griego que se traduce por corrección o disciplina en Efesios 6:4, y se refiere allí a los padres, pater, no a los progenitores indistintamente. C. También les exhorta, versículo 8b, a no dejar la instrucción, hebreo Torah, la ley de la madre. Es interesante observar que mientras las leyes de los persas, los griegos y los romanos mandaban que los hijos respetasen los avisos y preceptos de los padres, la ley de Dios manda que se respeten los avisos, instrucciones y preceptos de las madres, y es de notar que en realidad la madre es la verdadera educadora de los hijos, la que les moldea el carácter, mientras el padre les moldea el criterio. La fijeza de la mente, equivalente literal de amonestación en Efesios 6:4. 11 veces más aparecen juntos padre y madre en este libro, en esta tarea educadora, y en 2 lugares más, 29:15 y 31:1, solo se menciona a la madre. Hijo mío, en Proverbios tiene el sentido de discípulo. 3. Con 2 bellas comparaciones, versículo 9, describe Salomón el buen resultado que al joven se le seguirá de prestar atención a la corrección de su padre y a la instrucción de la madre. Guirnalda que agracia la cabeza y collar que adorna el cuello, comenta J. Serrano. Las comparaciones son apropiadas, pues no es solo la sabiduría el mejor ornato de la persona, ciñendo la parte más noble del hombre, su entendimiento, representado por la frente, sino que adorna también la voluntad simbolizada por el corazón sobre el que descansa el collar. Versículos 10 al 19. Aquí Salomón da otra regla general a los jóvenes para que tengan mucho cuidado con las malas compañías. Los pecadores gustan de tener cómplices en el pecado. Los ángeles que cayeron
fueron tentadores casi tan pronto como fueron pecadores. Los perversos, versículo 10, no amenazan ni discuten, sino que seducen con lisonjas. Por eso les dice Salomón a los jóvenes: no consientas, porque aunque te seduzcan, no pueden forzarte, para corroborar este consejo que les da. 1. Presenta los falaces argumentos que los perversos usan en sus seducciones a fin de engañar a las almas inconstantes. Especifica a los bandidos que hacen cuanto pueden para atraer a otros a sus bandas. Versículos 11 al 14. Ven con nosotros, versículo 11. Deseamos tu compañía. Al principio parece que se contentan con eso, pero pronto apuntan más alto. Versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros, corramos los mismos riesgos y tengamos las mismas ventajas. Tengamos todos una misma bolsa, la del dinero, o más probable, como sugiere J.J. Serrano, la de los dados, paralelismo con la primera parte del versículo. Tienen sed de sangre y odian a los buenos, porque con su honradez les avergüenzan y condenan. Con el fin de enriquecerse, versículo 13, no reparan en medios, preparan acechanzas, alevosía y premeditación para matar sin motivo, capricho y saña al inocente. Por tanto, homicidio con todas las agravantes. Llaman a las riquezas, versículo 13, preciosa sustancia, cuando no son sustancia ni preciosa, son una sombra y son vanidad, especialmente cuando se adquieren por medio del robo. Salmo 62:10. Compárese con el versículo 12, con Números 16, 30 al 33. 2. Muestra lo pernicioso de tal conducta. Versículo 15. Hijo mío, no vayas de camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. No sigas su ejemplo, no hagas lo que hacen ellos, considera su camino. Versículo 16. Sus pies corren hacia la maldad, a lo que desagrada a Dios y es dañino a la humanidad, pues van presurosos a derramar sangre. El camino del vicio es como un plano inclinado hacia abajo, en el que no solo no se puede parar, sino que cada vez se cae más hondo y más deprisa mientras se continúa en él. Se les dice que tal camino conduce a la perdición y sin embargo persisten en él. El versículo 17 ha desconcertado a muchos comentaristas, pero a la vista del contexto posterior, el sentido es el siguiente. Un ave evita por instinto caer en la red o lazo que se tiende ante sus ojos, pero estos perversos los ciega de tal modo su codicia que no se dan cuenta de que se meten ellos mismos en el peligro. Versículos 20 al 33. Después de mostrar cuán peligroso es prestar oídos a las tentaciones de Satanás, muestra ahora Salomón cuán peligroso es no prestar oídos a los llamamientos de Dios. 1. ¿Por medio de quién nos llama Dios? Por medio de la sabiduría, la cual clama en las calles, alza su voz, etc. Versículos 20 y 21. El hebreo está en plural, sabidurías, porque la sabiduría de Dios es no solo infinita, sino también multiforme. Efesios 3:10. Dios habla a los hombres por medio de todas las clases de sabiduría. A. El entendimiento humano es sabiduría. La luz y la ley de la naturaleza, los poderes y las facultades de la razón y el oficio de la conciencia. Job 38:36. B. El gobierno civil es sabiduría, cuyos vicegerentes son los magistrados. C. La revelación divina es sabiduría. Todos sus dictados, todas sus leyes son sabios como la sabiduría misma. Por medio de las escrituras de sus siervos los profetas
y de todos los ministros de su palabra, Dios declara a los pecadores sus sabias enseñanzas, promesas, advertencias y amenazas. D. Cristo es la sabiduría, pues en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Y Él es el centro de la revelación divina. No solo la sabiduría misma, Levítico 7:35, sino el Verbo de Dios, la palabra eterna, por medio de la cual nos habla Dios de forma definitiva y exhaustiva. Hebreos 1, del 1 al 3. Y a quien ha dado todo juicio. Juan 5:22. 2. La sabiduría clama. A. Muy públicamente, en las calles, en las plazas, en los lugares más concurridos, en las entradas de las puertas de la ciudad. Versículos 20 y 21. Para que todo el que tenga oídos pueda oír. La filosofía humana se enseñaba en colegios y universidades, pero la sabiduría divina se enseña en los lugares donde concurren no solo los sabios, sino el pueblo llano. B. Muy patéticamente, clama, grita, con toda claridad y con todo afecto. Dios desea ser oído bien y por todos, pues desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. 3. ¿Cuál es el llamamiento de Dios por medio de la sabiduría? A. Reprende a los pecadores por su necedad y por su obstinación. Versículo 22. Los simples aman la simpleza, obran neciamente y se gozan en sus necedades malvadas, como quien se halla en su propio elemento. Los insolentes se complacen en la insolencia y hacen burla de todo lo que se les dice. Los insensatos aborrecen el conocimiento. Estos son los peores, pues se niegan a aprender lo que más les conviene. Dios desea la conversión de los pecadores y no su ruina. Por eso espera paciente. ¿Hasta cuándo? Dispuesto a razonar con ellos. Isaías 1:18. B. Les invita a arrepentirse y volverse sabios. Versículo 23. Volveos, es decir, convertíos a mi reprensión. Recobrad la sanidad de juicio. Compárese con Lucas 15:17. Y volveos a Dios y a vuestro deber y viviréis. Los que aman la simpleza se encuentran en impotencia moral de cambiar su mentalidad y su conducta. No se pueden convertir por su propio poder. Por eso les dice Dios: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Compárese con Joel 2:28. Poneos a disposición del Espíritu Santo y la gracia de Dios obrará en vosotros el querer y el hacer, lo que sin esa gracia nunca podríais llevar a cabo. El Espíritu de Dios usa como medio de la gracia la palabra de Dios. Y os daré a conocer mis palabras, versículo 23, es decir, no solo os las diré, sino que os las haré entender. C. A los que continúan obstinados en rehusar los medios de gracia, les lee la sentencia, versículos 24 al 32. El crimen es, en pocas palabras, rechazar el ofrecimiento de la gracia y rehusar someterse a las condiciones del Evangelio, lo que les habría salvado de la maldición de la ley de Dios y del dominio de la ley del pecado. Cristo extiende los brazos para ofrecerles el perdón, pero no hubo quien atendiese. Versículo 24. Desecharon su consejo y no aceptaron su reprensión. Versículo 25. Esto se repite en el versículo 30. No admiten el gobierno de la razón ni el de la revelación, ya que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahvé. Versículo 29. Por no recibir el beneficio de la misericordia de Dios, cuando les fue ofrecido,
caerán justamente víctimas de su justicia. Versículo 29:1. Les llegará la desgracia, versículo 26, que temían, vendrá como un torbellino, versículo 27, y les tomará por sorpresa, pues vendrá de repente. Los versículos 26 al 28 han de entenderse a la luz del contexto posterior. No significa que Dios niegue su auxilio a quien lo pide, sino que al obstinarse en no escuchar la voz de Dios, comerán el fruto de lo que sembraron, pues como las vírgenes de Mateo 25, 10 al 13, hallarán cerrada la puerta, lo cual es una figura para dar a entender que con la muerte se acaba el tiempo de la oferta de la gracia. Concluye asegurando que los que se someten a las instrucciones de la sabiduría disfrutarán de paz y tranquilidad. Versículo 33. Estarán bajo especial protección del cielo, de forma que nada les producirá verdadero daño. No solo están libres de desgracia, sino también del temor a la desgracia.